Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo a la clase. Dije el otro día si queríais el tema del F13, el de pizza y taza, que es muy largo, es un caso, pero es un fácil porque todo está, es verdad que pide todos los años. No sé si alguno de vosotros ha tenido dificultad con él y quisiera hacerlo en clase un día. ¿Ha habido algún problema con el del F13, el que lo haya hecho? José Manuel, ¿puedes abrir el micro y explicarnos por qué? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. En, en ese ejercicio, en el último apartado, en el último de los ajustes que se hace, me costó un poco de trabajo y no lo entendía bien del todo. Vale. Bueno, pues si quieres, ahora ya, si quieres sigue intentándolo hacer, ¿vale? Y si eres tú solamente y no hay nadie más que lo diga, pues me lo pasas por un correo o lo que sea en tutoría y lo intentamos ver tú y yo. ¿De acuerdo? Vale, ¿Eh? vale, perfecto. Porque si lo Gracias. han hecho y no tiene problema, pues entonces no tenemos por qué hacerlo. Pablo, dime. Es una duda del certificado que te tenemos que mandar para hacer el examen. Sí, dime. ¿Te lo enviamos desde el correo personal nuestro o desde el de la universidad? Igual, con que me llegue a mi correo me da exactamente igual como me lo mande. Vale, 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 gracias. Venga. Bueno, entonces, eso, quedamos, entonces veo que el F13 nada más que ha sido José Manuel, que tiene una pequeña duda, bueno, pues entonces que él me escriba y que lo intentamos resolver personalmente. Y alguno de vosotros si tiene alguna duda más, pero bueno, el caso era bastante sencillo, no tenía mucha dificultad. Bueno, y yo he elegido los dos últimos exámenes que hemos tenido. Bueno, no, miento. Hemos tenido tres. Los últimos estaba febrero del año pasado, sí, el examen de febrero. Después teníamos el examen de septiembre y el de noviembre último que hemos tenido. Bueno, vamos a empezar por el de febrero y a ver hasta dónde nos da tiempo. ¿De acuerdo? Sí, iremos más o menos en esa línea. Vamos a resolver primero febrero del 20, después septiembre del 20 y noviembre del 20. Los tres últimos exámenes para que, más o menos, que son los más actuales, para que tengáis siempre esa referencia más cercana. Bueno, pues pasemos entonces al examen efectivamente del febrero del 20. Este examen tenía dos casos prácticos. Un caso primero que era un caso que donde nosotros ponemos un poco de teoría, es decir, es un teórico práctico donde intentamos que comprendáis exactamente algunos de los aspectos que se han visto en los temas primeros, ¿no? En este caso era una distinción entre una contabilización entre combinación de negocio y no combinación de negocio. Dice lo siguiente, bueno, lo eso y nos vamos a la solución. Bueno, este es el primer caso. El segundo caso, como estáis viendo aquí, es un caso ya completo, que lo vamos a desarrollar entero, ¿vale? Prácticamente tenía de todo, ¿eh? Es decir, que es un caso bastante también, es interesante porque toca todas las problemáticas, ¿eh? Toca todas las problemáticas. Eso, para que os hagáis una idea, en el examen, es decir, al final cae todo prácticamente. Es decir, de una manera o de otra, al final se pregunta siempre prácticamente de todo un poco. Aquí está la información complementaria que se pide en el examen y se pide un año determinado, que es el X3 nada más, ¿eh? Aunque se pide explicar la información que viene previa, ¿no? Bueno, pues entonces, y damos el balance y la cuenta de resultados para la hoja de trabajo, para que se pueda llevar hasta el final con todos sus datos y vosotros ya, eso sí, el examen se dará en una hoja ya diseñada, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a las soluciones del examen del F3, del F20, perdón. Empezamos por el caso 1. El caso 1, repito, va a ser un caso sobre
cómo se contabiliza en combinación de negocio y cómo se contabiliza cuando no es combinación de negocio. Recuerdo que esto era del tema 1 de la materia. Dice que la sociedad A adquiere la sociedad B, es decir, adquiere totalmente, adquiere todos sus activos y todos sus pasivos. No es por control de participación, ¿vale? Es por adquisición de activos y pasivos. Pagando por ello 100.000 unidades monetarias y comprometiéndose a pagar además 25.000 dentro de un año si la empresa B obtiene beneficios, que parece que según los expertos es muy probable. Por lo tanto, ahí tenemos un pasivo contingente, un pago contingente. Los gastos de la transacción ascienden a 600 unidades monetarias que aún no están pendientes, que aún están pendientes de pago. Querría decir que, como estáis viendo, bueno, ese gasto de transacción depende si es combinación de negocio o no es combinación de negocio. Se tiene un tratamiento como de elemento independiente, como gasto independiente, y si no es combinación de negocio, forma parte del precio de adquisición de los activos, ¿no? Y los pasivos. Bueno, el patrimonio de B está compuesto por un inmovilizado, nos dan el valor razonable 65.000, y una deuda también a valor razonable de 20.000. Transcurridos 9 meses, y que esto sería posteriormente, primero habrá que hacerlo en el momento y después, transcurridos 9 meses, se observa que no se ha cumplido la expectativa y que la empresa B tendrá pérdida. Por lo tanto, ese pasivo contingente desaparece porque era un pasivo que se haría frente siempre y cuando se tuviera un beneficio, ¿no? La tasa, el tipo de interés del 5% y hay que realizar los asientos que la empresa compradora haría con esta información considerando si es combinación de negocio o no lo sea. Bueno, vamos entonces a ver cómo se hace cuando es combinación de negocio y cuando no es combinación de negocio. Si es una combinación de negocios, ¿qué hemos dicho que hace la contabilidad? Lo primero que hace es el método de adquisición. Es decir, vemos cuál es la diferencia entre el coste de la combinación, el valor razonable, para ver si ha surgido un fondo de comercio o una diferencia negativa. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es el coste de la combinación? Me lo dicen, ¿no? El coste de la combinación, en este caso, estaba claro que eran los 100.000 unidades monetarias que se pagaban, más los 25.000 actualizados a una tasa de tipo de 2 años, a una tasa impositiva, a un tipo impositivo del 5%, ¿vale? Porque decía dentro de un año, perdón, a una tasa impositiva actualizada a un año, no a 2 años. Por lo tanto, eso lo que me da sería 100.000 más 23.810 y este es el coste de la combinación. El coste de la combinación de la adquisición total de todos los activos y todos los pasivos. Es decir, 123.810. Repito, no estamos entre una compra de acciones, sino a una compra de activos y pasivos. Bien, 123.000 lo que cuesta adquirir esa empresa B. El valor razonable, como hemos visto, nos han dado los activos y los pasivos que tenía, eran 65.000 de activos menos pasivos 20.000 a valor razonable. Esto es el valor patrimonial a valor razonable de esa entidad. 45.000 es su valor razonable, el valor razonable de su patrimonio neto. Y 123.810 es su coste de combinación. Por lo tanto, como veis, hay una diferencia que surge un fondo, en este caso, un fondo de comercio. Un fondo de comercio que está aquí valorado en 78.810. Bueno, ¿cómo contabilizamos entonces esto si estamos haciendo activo y pasivo? Evidentemente, lo que haremos será cuál es el coste de los activos adquiridos al valor razonable. Nos están dando 65.000 unidades monetarias. El fondo de comercio que ha surgido aquí como activo de la diferencia entre el coste y el valor razonable, 78.810. La deuda a valor razonable, 20.000. ¿Y cuánto he pagado por eso? Por esa diferencia. He pagado de tesorería 100.000, más hay un pasivo contingente actualizado a la fecha de la adquisición por 23.810. Este sería el asiento que se haría cuando es considerado una combinación de negocios. Como veis, ¿qué ocurre? Que el gasto de gestión, de servicios profesionales, no se incluye, como decía la normativa de la consolidación, no se incluye dentro del coste de las costes de adquisición. Por lo tanto, se contabiliza
como gasto de servicio independiente totalmente aparte. Y lo haríamos de esta manera. Después de 9 meses, ¿qué ocurre? Este sería el momento del control, ¿no? El asiento, el momento que se hace la adquisición. ¿Qué ocurre después de 9 meses? Porque lo que ha desaparecido es el tema contingente. El tema contingente es la deuda que está aquí de 23.810. Claro, tendríamos que hacer desaparecer esa deuda, porque esto estaba vinculado a que existiera beneficio. Como no va a haber beneficio, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, evidentemente, sería hacer desaparecer la deuda de 23.810. ¿Con abono a qué cuenta se hace desaparecer? Pues sería aquella cuenta que si no hubiese existido esa deuda, se le afectaba. ¿Cuál es? El fondo de comercio. Efectivamente, si esta deuda no hubiese existido aquí, efectivamente el fondo de comercio no hubiese sido tan elevado. Hubiese sido 23.810 decrementado. Efectivamente, entonces lo que afecta es al fondo de comercio. Como el fondo de comercio es superior a esa cantidad, todos se lo afectamos al fondo de comercio. Todo quedará vinculado a ese fondo de comercio. ¿De acuerdo? Si fuera mayor al fondo de comercio, pues sería todo el fondo de comercio más otros activos que tendría que revisar la empresa que evidentemente no tendrían ese valor. ¿De acuerdo? Pero inicialmente haría desaparecer el fondo de comercio. ¿De acuerdo? Bien. Eso sería cuando hay alguna duda. La contabilización de la combinación de negocios, no hay ninguna duda. Bien, esto ahora pasaremos qué ocurre cuando no es combinación de negocios. Cuando no es combinación de negocios, estamos adquiriendo un activo. Es decir, lo que estamos adquiriendo son activos y pasivos. Sí. Lo que pasa es que yo tengo que valorar cuánto me ha costado la adquisición de ese activo. Y el gasto de gestión, ese forma parte del coste de la adquisición del activo. Efectivamente, lo que tengo que valorar es cuánto me ha costado adquirir este inmovilizado. Me ha costado los 20.000 que estaban de la deuda que estaba vinculado a ese activo que lo tengo que hacer frente yo. La tesorería que pago al contado. La deuda contingente que está vinculada a que ocurran cosas futuras. Y los gastos de profesionales o gastos de gestión correspondientes. La suma de todos estos elementos es lo que me ha costado la adquisición del inmovilizado en este caso, que es 144.400. Y esto sería el asiento que salía si no es combinación de negocios, como un asiento normal y corriente de compra de inmovilizado, ¿no? 9 meses después, ¿qué haríamos cuando desaparece esa deuda? Pues que evidentemente, si no tenemos que pagar esa deuda a vincularse inmovilizado, lo que estaría sería una disminución del inmovilizado. Así que, dime, José Manuel. Si, por ejemplo, hubiera también un terreno aparte del inmovilizado, lo que habría que los dos proporcionalmente. Había que hacer la parte proporcional, ¿no? Exactamente. Vale. Exactamente. ¿Vale? En este caso, como nos lo dan todo como un inmovilizado, pues nada más que en general, pues lo vinculamos al inmovilizado. Ignacio, dime. Que lo que ha preguntado José Manuel de si hubiera un terreno, lo que se reparte, que es lo que sobra, ¿Todo? por así decirlo. No, lo que se reparte es todo. Si esto es un 144.410, mirarías cuánto es el inmovilizado material, es decir, cuánto representa el terreno, cuánto representa el otro inmovilizado, y lo repartes proporcionalmente. El porcentaje, el peso que tiene cada uno. Tenemos ejemplos hechos en clase de eso. Vale, que si por ejemplo el inmovilizado fuera el 75% y el terreno el 25%, calculo el coste entero y después el 75% del coste se lo asigno al inmovilizado, ¿no? Exacto. Y el 25%. ¿Vale? Vale. Es como, bueno, un asiento normal de contabilidad financiera, el que habéis estado haciendo durante vuestro estudio en contabilidad financiera 1, 2 y todo, ¿vale? Bien. Esto sería entonces cómo sería este caso 1. Este es el caso 1. ¿Veis? Así que, aquí, ¿qué ocurre? Cuando se realiza en un examen, pues hay que explicar un poco por qué se incorporan los gastos, no se incorporan. Así que es un mixto, es un mixto un poco entre la teoría y un caso teórico-práctico, ¿no? Que os pedimos explicaciones y después también que resolváis también el caso,
¿Mm? Y que para que tengáis una idea también un poquito de qué tipo de casos son los que ponemos. Bueno, pasemos entonces al caso 2, que ya este es el caso práctico completo. Este es un caso práctico que está vinculado todo completo. Dice lo siguiente, vamos a ver. Dice que la sociedad ADA, dedicada a la compra y venta de mobiliario de oficina y maquinaria de carpintería, adquiere el 1 del X0 el 48% de la sociedad madrina, dedicada a la reparación y venta de material de oficina, pagando en efectivo 80.000 unidades monetarias, el coste de la combinación, ¿no? Aquí lo tenemos. En dicha fecha, por acuerdo con otro socio, consigue el control del 80% de los votos. Vale. Lo primero que tenemos que hacer aquí es tener muy claro que nos dan dos porcentajes. Nos dan uno que es el control efectivo real que tiene la empresa ADA sobre Madrina, que es del 48%. Eso es lo que él tiene realmente. Otra cosa es el control de los votos, que ha llegado a una serie de acuerdos con otros accionistas y tiene un 80%, digamos, en global del control de votos. Nosotros, para la resolución de los casos prácticos en consolidación, únicamente utilizamos el control efectivo, en este caso el 48%. Este es el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque el otro es simplemente acuerdo. Tú no controlas el activo y el pasivo, ni controlas... No, por el 80%. Tú lo que controlas es los derechos de voto para la toma de decisiones. Pero el control efectivo es del 48%. ¿Es combinación? Sí, es combinación, porque el control de votos que tienes es el 80%. Pero para el proceso de consolidación va a ser el 48%. ¿De acuerdo? Por tanto, todos los cálculos que hagamos para calcular el valor razonable del patrimonio neto, para calcular la distribución de la reserva o la distribución de la pérdida y ganancia, o yo qué sé, de todo lo que haya que distribuir con porcentaje, pues utilizaremos el efectivo, el 48%. ¿Queda claro? ¿Vale? Creo que eso es importante porque algunos os despistáis y aplicáis y en ese momento tenéis todo el examen mal. Prácticamente si hacéis toda la alineación, inversión, patrimonio neto mal, pues está claro que ya a partir de ahí el examen ya tiene muy poca posibilidad de ser superado. Sigue diciendo que el día 1 del X0, que es la fecha de control, el valor de los activos y pasivos de Madrina, de la sociedad dominada, coinciden con su valor contable, excepto una construcción adquirida por Madrina 10 años antes por valor de 25.000. ¿De acuerdo? 10 años antes. Por 25.000. Unidad monetaria, a la que había considerado una vida útil de 50, quiere decir que le restan todavía 40, y cuyo valor razonable en dicha fecha, en la fecha del control, era de 22.000. El valor del terreno es irrelevante. A finales del X3, el activo tenía un valor razonable de 25.000. Bueno, interesante nuevamente la reflexión. Tenemos aquí que tenemos un cambio de valor razonable de un elemento, pero me dan la fecha de control y después de la fecha de control. Valor razonable. Y nosotros siempre tomaremos el valor razonable de la fecha de control. Los que se provocan después de la fecha de control, nosotros ya no entran en el proceso. Entrarán en la contabilidad individual, lo que sea, pero nosotros en lo que es el proceso de consolidación no entra, ¿de acuerdo? No entra dentro de lo que es el proceso de consolidación, a la actualización a valor razonable. Bueno, pues lo que tendremos que estudiar es cuál ha sido el cambio de ese valor razonable. Entre 25.000, lo que pasa es que tenemos que restar la parte de la amortización y la parte del valor razonable en el momento de control. Y ahora que se compró exactamente hace 10 años. Por lo tanto, tendremos que hacer nuestros cálculos ahí para todo el tema, tenerlo preparado para ver cuál es la reserva de revalorización que se ha provocado. Bueno, la tabla que me dan, como estáis viendo, es del patrimonio neto de la dominada, ¿vale? Como siempre, me dan a fecha de control, importante, que es la fecha donde tengo que tomar los datos para aplicar el método de adquisición y de donde va a salir las posteriores eliminaciones, inversión, patrimonio neto. Como veis, capital social, 87, reservas 15, periganancia 5, es decir, que al final tiene la reserva inicial de partida, porque ya me la he encontrado, en la periganancia es 20.000, suma las dos.
Después me encuentro un dividendo a cuenta, pero esto aparece en el X3. Y una subvención de 14.000, ¿vale? Que va imputándose, como estáis viendo, 1.400 netos cada año, ¿veis? 1.400 netos cada año. Neto, Neto. Habrá que pasarlo. Fijaros que aquí me dicen que el tipo impositivo es del 30%. Bueno, pues tendremos que saber cuál es el bruto para saberlo también los ajustes. Pero bueno, ya sé cómo va a ir. Ahora me dirán qué pasa que es esa subvención, pero sé que está imputándose 1.400 netos. Y tengo una subvención 2 que aparece en el X3. Vamos a ver lo que nos dice cada una de ellas. Dice, la subvención 1 fue concedida a la empresa 2 años antes de la fecha de control para adquirir un equipo de reciclaje de papel cuya vida útil era de 12 años. Vale, a mí me da igual en este sentido. Tengo ya lo que está imputando, tengo lo que había en el momento de control, 14.000, y tengo después lo que me van a pedir, que es el año X3. En el año X3, lo que yo tengo de esa subvención es que está en 8.800. ¿De acuerdo? Yo tengo claro que yo tendré que volver de 8.400, de esos 8.400 tengo que volver a 14.000. Bueno, es decir, que todo eso ya me está rondando la cabeza, lo tengo clarísimo. Vamos a la subvención 2. La subvención 2 dice que la concedieron al final del X3 con una finalidad de financiar equipos de proceso de información una vida útil de 5 años. Bueno, yo lo que tengo claro es que esta subvención que me encuentro en el X3 es repartible entre el grupo y los socios externos. Por lo tanto, y es la que me encuentro en ese momento. Así que será repartible totalmente. Fondo de comercio, si aparece, será de amortizado en 10 años y el tipo impositivo 30%. Bueno, ya tengo ahí la información de todo lo que más o menos me interesa. Es decir, rápidamente voy ya haciendo un cálculo de cómo va a ser toda la problemática. Después, es verdad que tengo una serie de operaciones internas que tendré que ir resolviendo antes de llegar a la eliminación de inversión patrimonial. Pero bueno, en este caso ya que tenemos ahí la tabla, podemos reflexionar un poco sobre el método de adquisición, ¿vale? Podemos aplicar el método de adquisición ahora ya que tenemos ahí la tabla cercana. Lo podemos dejar para el momento de la eliminación también. Es decir, pero por lo menos el método de adquisición vamos a reflexionar. La adquirentejada, la adquirida madrina, el 1 del 1 del X0, fecha de adquisición, coste de la combinación, 80.000 unidades monetarias, porcentaje efectivo digamos, del que vamos a trabajar 48, aunque el de los votos sea de 80. Vale. ¿Cuál es el valor razonable del patrimonio neto? Yo sé que es los elementos que aparecían en el patrimonio neto en el momento del control, más una reserva de revalorización de un terreno. Bueno, voy a calcular cuánto es ese terreno. El valor razonable del terreno, me lo están dando, dice que es 22.000 en el momento de control. Pero la adquisición fue de 25.000. 25.000, fijaros que eran 50 años, me daba una cuota de amortización de 500 unidades monetarias, ¿vale? Por lo tanto, si han pasado 10 años, 10 años que han transcurrido ya, pues tendría de 5.000 unidades monetarias de amortización. Quiere decir que ya 25.000 menos la amortización acumulada, al momento de control, me queda, lo que tengo es un elemento de valor contable 20.000, ¿vale? 20.000. 20.000 es el valor contable en el momento de control de ese elemento una vez que le he deducido, le he calculado las amortizaciones. Lo tengo que comparar con el valor razonable del patrimonio, para el patrimonio neto. Su valor razonable, sin embargo, 22.000. Quiere decir que lo que ha habido ha sido un incremento de 2.000 unidades monetarias. Ha habido un incremento de 2.000 unidades monetarias, de 20.000 a 22.000. Evidentemente, ese incremento tendrá que un tipo impositivo del 30%, ¿vale? Y que lo que me quedará en este caso será una reserva de revalorización de 1.400 y un pasivo por impuesto diferido del 30%. Es decir, que este sería para el método de adquisición. Es bueno saber también que para posteriores, cuando llega a X3, que claro, ese incremento va a sufrir un incremento de la amortización de 50 unidades monetarias. Es decir, que digamos sería
40 años, sería 50 unidades monetarias cada año. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Bueno, lo que entonces ya tengo claro son datos importantes para calcular el valor razonable del patrimonio neto. Aquí tengo el valor razonable del patrimonio neto. Que si lo miro con la tabla que me habían dado inicialmente, como veréis, yo tengo aquí el capital social. Esta era la reserva, la pérdida y ganancia, que es reserva también. La 14.000 que acabamos de la subvención y los 1.400 de lo que acabamos de ver de la reserva de revalorización. Quiere decir que el valor razonable del patrimonio neto, esto es evidentemente del 100%, ¿vale? Del 100% del patrimonio neto, serían 122.440. Yo tengo que calcular, para calcular la diferencia, el 48%, que es el control efectivo. Y eso me da un valor razonable de 58.752. Bueno, la diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable del 48% me da un fondo de comercio, en este caso, de 21.248. Ese es el fondo de comercio que tengo. Este es el fondo de comercio que me presenta en el momento de control. Y el 52%, como estáis viendo ahí, el 52% será lo que corresponde, que lo vamos a hacer, que va a dar siempre en la eliminación de inversión patrimonio neto, del 52% de los socios externos, 63.648. Bien, eso es lo que yo voy a en esta adquisición. Como también lo voy a necesitar, pues ya, mira, ya sé que la cuota ¿cuál va a ser la cuota de amortización anual del fondo de comercio? 2.124, ¿vale? Como a mí me piden el X3, en el X3 habrán pasado 4 años. Un año será X3 y el otro X0, X1 y X2. Con lo cual, estas son las cantidades para la amortización ya que lo tengo ahí, lo voy calculando, y las cantidades que estarán amortizadas al final del X3 del fondo de comercio. Bueno, son datos simplemente, aplicar el método de adquisición y obtener datos que me puedan servir y me puedan facilitar para continuar y hacer finalmente la eliminación de inversión patrimonio neto en el X3, ¿no? Y con esto, bueno, lo tengo ya todo calculado, lo tengo ahí preparado para cuando llegue el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Me ha quedado claro, por favor? Dime, Rafael. ¿Por qué la amortización del fondo de comercio estaba 3 años en reserva y 1 año en pérdida y ganancia? Porque el control es el 1 de enero del X0, ¿vale? Y ya contaría X0 cuenta como un año. X2, X0, X1 y X2 son 3 años. Y a mí me piden el X3 también, por lo tanto son 4 años, ¿no? Sí, vale. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bien. Una vez que ya hemos hecho estos cálculos, que como habéis visto simplemente son cálculos para el método de adquisición, para tenerlo claro, empezamos ya con las operaciones internas. Pasamos en primer lugar a las operaciones internas para, evidentemente, tener en cuenta que madrina es la dominada y hada es la dominante. Por lo tanto, todo lo que le afecte, ya tenéis que tener preparado un cuadrito ahí para llevar el control de lo que está afectando a la reserva y a la pérdida de ganancia de la dominada, de madrina. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de la eliminación de inversión patrimonial y tengo que calcular la variación de reserva, el reparto de resultados, si ya lo tengo ya todo recopilado ahí, inmediatamente voy a tardar 5 minutos. De otra manera, pues quizás pueda tardar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y va a ser y os puede coger ya un mal momento. Bueno, por lo tanto, haciendo esa advertencia, podemos empezar ya con cada una de las operaciones. La primera operación dice que el 20 de noviembre de X2, nos piden X3, pero esta operación empieza el 20 de noviembre de X2. La empresa madrina vende a ADA mobiliario a crédito a 24 meses por un importe de 5.000 unidades monetarias, con una pérdida incorporada de 500 unidades monetarias. Para ambas empresas, la operación es considerada de existencia. Es decir, estamos en una operación de existencia
a existencia. ¿De acuerdo? Importante. Saber identificar en qué tipo de operación estoy, en qué año estoy, para saber qué variantes tiene todo esto. Por lo tanto, me encuentro en una operación donde de existencia a existencia, donde el valor contable, como nos han dicho, es de 5.500, el precio de la venta es de 5.000 y hay una pérdida de 500. Y la operación va a ser a 24 meses. Es decir, eso nos lo están diciendo, me lo dice más adelante. Dice que al final del X2, este mobiliario permanecía en el almacén de ADA con un importe recuperable de 5.100. ¿Vale? Esos datos me los dan para saber qué es lo que ha pasado en X2. A lo largo del ejercicio de X3, ADA ha vendido el 25% de dicho mobiliario por un importe de 1.500 unidades monetarias. El resto, el 75% restante, sigue en el almacén con un importe recuperable de 3.700. ¿Vale? Tendremos que ir viendo, porque me dan importes recuperables, qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Hacer todos los cálculos previamente, que es lo mejor y lo que efectivamente os puede dar una idea rápidamente para luego hacer. Si repasamos la información que nos han dado y ponemos todos los cálculos bien claros, dice que, aparte de, evidentemente, tener toda esta información, la pasamos al X2, que es cuando se produce, y en X2 no se vende nada. Vale, no se vende nada. Entonces, yo en X2 lo que haría sería proceder a la eliminación de la pérdida, reconstruir a valor contable y ver si hay deterioro. Vale, el valor contable, una vez que yo le elimine la pérdida, habrá quedado en 5.500. El importe recuperable me dicen que al final del X2 es 5.100. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que evidentemente si comparamos estos dos, el valor contable con el importe recuperable me da que hay un deterioro de 400 unidades monetarias. Es decir, que yo me he encontrado de pronto con una pérdida en esa operación de 500, ¿vale? Pero ya en el año X2, esa pérdida se ha realizado vía deterioro por 400. Es decir, lo que queda pendiente de realizar, lo que queda pendiente serían 100 unidades monetarias, ¿vale? Lo que queda pendiente de realizar serían 100 unidades monetarias de la pérdida, ¿vale? Sigo haciendo mis cálculos. Veo que ha pasado ahora en X3. En X3 dice que de lo que tenía ha vendido 25%, ¿vale? 25%, ¿qué significa? Significa que tengo que calcular cuánto era el 25% de la pérdida de los 500, ¿no? Si yo calculo el resultado a realizar teóricamente, me da un resultado a realizar del 25% de 500, que es 125. Este es el 25% de 500, 125. Pero la pregunta es, ¿este es el resultado que se ha realizado de lo que he vendido totalmente? No, porque el 25% de 400 ya se ha realizado en periodos anteriores. Es decir, como el X2 se había realizado 400, el 25% es 100. Es decir, por deterioro ya se ha realizado en el X2, como estáis viendo aquí, en el X2 100. Quiere decir, lo que queda pendiente de realizar realmente es la diferencia entre lo que queda pendiente de realizar es 25. ¿Entendido? Por lo tanto, será 25 lo que se realiza, porque eran 125 en total, pero 100 se han realizado por deterioro en el año X2. Por lo tanto, lo que queda pendiente realmente es 25. Y esto será lo que yo tendré que hacer en X3. Recoger la parte realizada. Porque, ¿qué dice la normativa? Que en el año en que se realiza, únicamente recogeremos la parte del resultado realizado. Recogeremos en la cuenta de pérdida y ganancia la parte que realmente se ha realizado. En este caso sería por 25. ¿De acuerdo? Bien. La parte no realizada en X3, la parte no vendida, es del 75%. Si yo calculo el 75%, como no se ha vendido, lo que primero tendré que calcular es a qué valor contable le tengo yo que reconstruir. Es decir, sería el 75% de 5.500, que es su valor contable. Es decir, él, una vez que haga los ajustes, se va a reconstruir a 4.125, que es el valor, repito, 75% del valor contable inicial.
4.125. Me da un importe recuperable, que es 3.700. Entonces, quiere decir que lo que me está diciendo es que existe un deterioro de, si yo comparo estas dos cantidades, en el año X3, si comparo 4.125 por 3.700, me va a dar un deterioro de 425. Pero de ese deterioro de 425, os recuerdo que ya en X2, lo que queda todavía por reconocer lo que estaba todavía de ese deterioro, teniendo en cuenta que se ha vendido el 25% en este X2, y ahora 400, lo que quedan son, ya se han realizado 300, es decir, ya se han reconocido 300 en el año X2. Pero tendré que recuperar, evidentemente, con reserva, ¿vale? Con la cuenta de reserva. Quiere decir que de 425, 300 ya lo tenía reconocido en el año, lo había reconocido en X2. Entonces, en el año X3 tendré que reconocer, podría reconocer, me lo voy a preguntar si lo puedo hacer, 125, ¿no? Hasta 425. Vamos a ver si es verdad, porque realmente, ¿cuánto es el resultado que queda pendiente de realizar? Si yo veo aquí, me quedaba pendiente 100, pero 25 se ha realizado, 25. ¿Cuánto es lo que me queda pendiente? Sería 75. Es decir, yo lo que tengo pendiente de realizar es 75. Por lo tanto, no puedo reconocer 125. Solamente voy a reconocer la realización de las 75. Efectivamente, en X3 solamente puedo reconocer 75. De tal manera que en X2 yo he reconocido, como estáis viendo, 300. Y en X3 voy a reconocer 75. ¿Qué es 375? Justamente el 75% de la pérdida, ¿cuánto es? Que era el 75% de 500, eran 375. Este es el 75%, 75% de 500. 375, que es lo máximo que puedo reconocer. Bueno, eso es los cálculos que yo tengo que hacer, y esto es donde vosotros falláis más. Quizás no falláis tanto después en el asiento, cuando las cosas, porque el asiento más o menos lo domináis, pero los cálculos de cuánto es la parte que reconozco, cuánto es la parte que no reconozco, etcétera, etcétera, todo esto son cálculos que no sé qué os pasa, que os liáis algunas veces y los calculáis más. Bueno, esperemos que nos pase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Dos. duda? Por favor, dime. Que yo me he liado en la última parte, cuando dices que en el deterioro de la parte no vendida en X2 ha reconocido 300, es que ahí justo me he perdido y ya me he hecho un lío, porque tiene 300 y había reconocido 400, ¿no? Pero 25 se han realizado porque 25 se han vendido. Vale, ahora sí, vale, gracias. ¿Vale? Por lo tanto, te quedan ya, del año X2, te quedan 300. Sí, vale, ahora sí, gracias. ¿Vale? Venga. Más preguntas, por favor. Más dudas de los cálculos previos que hemos hecho. Que son importantísimos. Una vez que tienes hecho esto, después ya el asiento se hace muy rápido. Venga, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Pues entonces vámonos a X3. Porque nosotros realmente lo que tenemos que contabilizar es X3. Por la parte vendida y por la parte no vendida. Os recuerdo, vamos primero al X3 por la parte vendida. Por la parte vendida tenemos que ver que teníamos del deterioro, teníamos, de la parte del 25% era 125, ya habíamos reconocido deterioro 100, por lo tanto lo que nos quedaba por reconocer era 25. Bien, vamos entonces a esa parte. Estamos en el X3 y luego, bueno, primero nos quitamos de medio la recíproca. Vale. La recíproca de crédito y débito, porque era crédito y débito. Y no estaba todavía liquidado. Y después, como esto es en el año X3, la operación se hace en el año X2, no hay compra y venta, no hay recíproca de compra y venta. Bien, por lo tanto, nos vamos a la parte vendida. La parte vendida hemos visto que lo que quedaba pendiente era
bueno, era el 25%, la parte vendida el 25% de 500, que era toda la pérdida, ¿vale? De toda la pérdida de 500 es 125, 125, pero ya en X0, perdón, en X2 hemos reconocido 100. Por lo tanto, lo que nos queda pendiente de reconocer es 25. Vale, esos 25, según la normativa, es lo que tengo que reconocer, porque me dice la normativa que solamente reconoceré la parte pendiente de realizarse, que ha sido 25 ahora. Por lo tanto, esto es lo que recojo, 25 es lo que recogeré en la cuenta de pérdida y ganancia, como siempre, con abono, recuperando la información de la contabilidad individual que estaba en reserva. Entonces, 25 pérdida y ganancia a reserva. Como toco la cuenta de pérdida y ganancia, le ajusto el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia y me dice la normativa que haré la reversión del deterioro por los deterioros reconocidos en periodos anteriores. ¿Cuánto? Por 100. Y, evidentemente, ajustando la variación de existencia por el valor bruto total, ya que la contabilidad individual de la compradora no había registrado esa variación de existencia. De tal manera que, efectivamente, provoco la reversión del deterioro con el saldo y todo a variación de existencia porque la contabilidad de la compradora no lo había hecho. ¿Duda? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, perfecto. Si no hay pregunta, me voy a la parte ahora no vendida, que era un poquito, los cálculos han sido más liosos porque hemos tenido que reconocer, ver la cantidad del deterioro, etc. Esto es la parte del 75%. La parte del 75%, ¿qué es? La parte del 75% de la pérdida, ¿cuánto es? De 500 es 375, ¿vale? Reconstruyo, entonces, la existencia, ajusto la existencia y elimino el resultado. Es decir, reconstruyo la existencia y como el resultado era negativo, perdón, tengo que hacerlo con la cuenta de resultado. En este caso, como es después del primer año, ya es con la cuenta de reserva. Efectivamente, existencia a reserva. Ya tengo la existencia reconstruida al precio, al valor contable. Después de ese valor contable, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que el deterioro que había, ¿no? El deterioro que se producía era de 425, ¿no? Había un deterioro, es decir, una vez que esto, con el valor contable que me daban, me producía, era un deterioro, el deterioro total de 425. Pero claro, de ese deterioro, 425, hemos visto que en X2 estaba reconocido ya 300. Y nos quedaban 125. Pero yo lo máximo que puedo reconocer son 375. Por lo tanto, si ya tengo recogido en el año X2 300, lo único que me queda por reconocer este año, lo máximo que puedo reconocer este año, son las 75 restantes y no las 125. Por lo tanto, efectivamente, reconozco la realización por deterioro de 75, que es lo máximo que me permite, recupero la información de la reserva del año, del deterioro del año anterior, del X2, y lo reconozco como deterioro. Y esto sería del año X3, y este sería la recuperación de los tres, del año X2, del año de la operación del X2. ¿Entendido? Y ese sería el reconocimiento de la realización del resultado, que se ha realizado ya totalmente, como estáis viendo. El máximo que se podía realizar por deterioro, que era 375. Como me toca la cuenta de pérdida y ganancia, me voy al saldo de la cuenta de pérdida y ganancia por 75 y le incluyo la pérdida de ese año. Es decir, que los cálculos son los que son trabajosos, es decir, que los que uno no se puede equivocar. Una vez que ya están los cálculos hechos, pues como veis, es una tontería. Ya uno tiene el esquema bien plantado, lo que tenemos que tener muy claro es qué es lo que estamos, dónde estamos. ¿Entendido? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Dime, Ignacio. Dime. No te escucho, Ignacio. ¿Me escucha ahora mejor? Ahora te escucho un poquito mejor. Acércate más al micro. ¿Ahora? Sí.
En el examen, ¿todos los cálculos los tenemos que explicar o simplemente, por ejemplo, pondríamos los asientos que hemos hecho y No, eso? hay que explicar de dónde salen las cantidades, Vale, vale. ¿vale? Es decir, que eso, evidentemente, una de las cosas que se valora es el razonamiento. ¿Eh? Vale, vale, vale. Porque si no, a uno le llega el Espíritu Santo, a veces es muy curioso en estas cosas. Le llegan las cantidades de los asientos, le llegan de una manera, no se sabe cómo. Entonces, nosotros valoramos cómo se calcula. Vale, ¿De acuerdo? sí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Bien, pues este sería la primera operación. Hemos visto cómo hemos tenido que diferenciar la parte vendida, no vendida, tener cálculo de deterioro, lo hemos arrastrado, cómo se provoca reversión, etc. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos entonces al caso 2. Este caso va a ser un cambio de afectación. Vamos a pasar de existencia a inmovilizado. Es decir, uno vende ADA, fijaros que en este caso, bueno, una cosa importante que volvemos un momentito para atrás, es que tenéis que tener en cuenta, que esta era madrina la que le estaba afectando, por lo tanto, fijaros que le estaba afectando a su cuenta de pérdida y ganancia, a su cuenta de reserva, la parte esta, cuenta de pérdida y ganancia, su cuenta de reserva, ¿entendido? Es decir, y aquí también a su cuenta de reserva. Fijaros, todo eso deberíamos irlo llevando si el ejercicio está vinculado, Porque si son asientos independientes, no. Pero si está vinculado uno con otro, es decir, es un ejercicio completo, tenemos que arrastrarlo para la eliminación, para los cálculos de la reserva, etcétera, etcétera. Y entonces, vuelvo a repetirlo una vez más. Hay que tener cuidado con a quién afecta la dominada. ¿De acuerdo? Así que, en este caso, sin embargo, es ADA la que vende a Madrid. Por lo tanto, ADA es la dominante. Y es un cambio de aceptación. De existencia a inmovilizar. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a hacer el caso 2. Dice que el día 1 de julio del año X3, así que estamos en el año que nos están pidiendo, ¿vale? ADA, que es la dominante, vende existencia de mobiliario a madrina por 3.000. Así que para ADA es existencia. Con un beneficio incorporado de 500, que madrina incorpora a su inmovilizado. Es decir, que madrina para madrina es un inmovilizado. La vida útil que le da, evidentemente, madrina, que es la que tiene inmovilizado, es de 10 años. Y la operación se financia a 18 meses. Por lo tanto, a final del X3 tenemos el crédito y débito. A finales del X3, madrina todavía no había registrado la operación. Es decir, que falta por registrar madrina, es decir, una homogenización por parte de madrina de esa operación. El importe recuperable a esa fecha era de 2.900. Tendríamos que ver, aparte de, al tener madrina desde el 1 de julio, ver exactamente la diferencia de amortización y ver si hay deterioro, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado un elemento que tenía un valor contable para ADA de 2.500, que lo ha vendido a 3.000, con lo cual ha sacado un beneficio, como estáis viendo, de 500. Le ha dado una vida útil de 10 años. Quiere decir que una cuota de amortización anual, porque él va a tener un inmovilizado, de 300. Lo que pasa es que la cuota de para X3, como son 6 meses, porque se vende a mitad de año, va a ser de 150. ¿De acuerdo? Es decir, que el valor neto contable de ese elemento a final de año para la empresa que lo compró será los 3.000 del precio menos su cuota de amortización, 2.850. Por lo tanto, si es 2.850 y nos dicen que el importe recuperable es 2.900, no hay deterioro en X3. Si no lo quitamos en medio, ya sabemos que no hay un deterioro en X3 del elemento de inmovilizar. ¿Vale? La operación es a 18 meses, que hemos visto, ¿no? Y hemos visto que hay un beneficio de 500. Como son 10 años, la diferencia de amortización va a ser de 50, por lo tanto, lo que vamos a realizar cada año por diferencia de amortización va a ser 50 unidades monetarias. Este año no vamos a hacer 50,
porque este año, al ser en X3, al ser a mitad de año, lo que vamos a realizar solamente son 25, porque es mitad de año la venta. ¿De acuerdo? Bueno, claro, ¿cómo sacamos los datos? Si ya tenemos los datos ahí claros, podemos empezar entonces a trabajar, a hacerlo así. Lo primero que nos dicen es que Madrina no ha contabilizado la operación. Y para ella es una compra de inmovilizado, ¿no? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es homogenizar de la Madrina, es decir, la cuenta de la compra de inmovilizado. La compra de inmovilizado, como es a crédito, los dos elementos son de balance, por lo tanto, los puedo hacer directamente. Mobiliario, por 3.000, que era el precio de compra, a proveedores de inmovilizado. Esta es la segunda parte. Pero claro, eso la compra la hace a mitad de año. Por lo tanto, cuando llega el proceso de consolidación, también le falta la amortización correspondiente de ese año. Como eran 6 meses, habíamos dicho, aquí lo teníamos, que la amortización era de 300. Era 3.000, 10 años 300, pero era en mitad de año 500, era 150. Por lo tanto, pues en este caso sí, en el balance, primero en el balance, le pongo le ajusto a la cuenta de pérdida y ganancia y le meto un incremento de amortización, bueno, incremento, la aparición de la amortización que no la había contabilizado porque estoy homogenizando, y le incorporo, evidentemente, al saldo de la cuenta de pérdida y ganancia esa cuenta de gastos, que es el gasto de la amortización del inmovilizado material. ¿Vale? Y esa sería la homogenización, porque no ha contabilizado M ese elemento de inmovilizado, ese mobiliario. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ha quedado claro? Bien. ¿Qué es lo que me queda ahora? Lo que me queda ahora es ya los ajustes y eliminaciones correspondientes. Reviso lo que acabo de decir. El ajuste, la diferencia de amortización, era el resultado dividido por el número de años, 50, que en este caso, en este año va a ser 25. Vale. Tengo que tener en cuenta que tengo también los créditos y débitos. Y tengo que tener en cuenta que el resultado era de 500. Tengo que reconstruir, tengo que eliminar ese resultado ficticio, después reconocerlo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos por partes. Primero, tengo que tengo que hacer el ajuste en balance de la eliminación de ese resultado. Si ajusto el mobiliario para que pase a 2.500, de 3.000 a 2.500, le reduzco la parte de 500 y, evidentemente, le reconozco esa, digamos, le quito el beneficio correspondiente de esa venta, ¿vale? Por lo tanto, cargo a la cuenta de pérdida y ganancia. Bien, esto sería la parte del resultado. En este caso, estamos el primer año, estamos en X3 y es un cambio de aceptación. Es decir, que el que vendió con existencias con el procedimiento especulativo divisionario y el que compra inmovilizado con el procedimiento de contabilización administrativa. Por lo tanto, quiere decir que yo tengo la venta de mercadería en la cuenta de resultados, la elimino. Tengo el saldo también porque he afectado, evidentemente, he ajustado, le he quitado la parte de la cuenta de resultados. Y, como hemos visto, que decía la NOSCA, que en un cambio de afectación, en este caso de existencia inmovilizado, se cuadrará esa diferencia por trabajo realizado por el grupo para su propio inmovilizado, por la diferencia. Que es una cuenta de ingresos que me da. En este caso, para recoger, digamos, o transformar de alguna manera ese procedimiento administrativo de contabilización para que aparezca y pueda compensarse con la cuenta de venta, ¿no? Es decir, que en definitiva, para que, si comparáis, la venta es como una cuenta de menos ingreso, que es la diferencia entre las dos, lo que me da es el saldo, el beneficio, que lo estoy anulando, por cierto, ¿de acuerdo? Si es una especie de compensatoria de no ingreso, una cosa así, la podemos llamar, ¿no? Bueno, y esta sería la reconstrucción y el cambio de aceptación. Ahora, una vez que ya tengo reconstruido el mobiliario a 2.500, lo que tengo que ver es la diferencia de amortización, la realización del resultado ese de 500 por diferencia de amortización. Este año, como hemos visto, era la mitad de 500 dividido por 10, era 50, la mitad 25, ¿vale? Por lo tanto, este año sí se reconozco la realización de 25 unidades monetarias en la cuenta de resultados positivos y, evidentemente, por la diferencia de amortización
entre los dos. Y he ajustado la amortización acumulada. Pero claro, uno compró a 3.000 y el otro tenía 2.500. Y he ajustado a lo que tenía la amortización. Ajuste de la amortización y el reconocimiento, en este caso, del beneficio. Como toca la cuenta de pérdida y ganancia, tengo que ajustar el saldo y eliminar parte del gasto de la amortización. ¿Entendido? Y este es, digamos, el reconocimiento del resultado de ese año por diferencia de amortización. Y por último, la recíproca de proveedores, deudores o créditos clientes por empresa de grupo. ¿Entendido? Y este sería la operación 2. ¿Alguna pregunta? Dime, José Manuel. En el examen, cuando vayamos haciendo los asientos, te tenemos que ir poniendo cuál es la parte que es la reconstrucción del inmovilizado por la venta. Yo tengo cálculo hecho. Una vez que ya entiendo por qué y después los asientos los hacéis directamente. Vale, Porque que no. quiero saber por qué sale 25, por qué sale 500, por qué sale 300. ¿Comprendes? Vale, que no hace falta que vayamos especificando todos los asientos como aquí, ¿no? No. Bueno, el asiento lo tienes que hacer. Sí, claro, pero yo me refiero a lo que pone reconstrucción del valor del inmovilizado. No te cuesta nada, si eso sí te cuesta. Reconstrucción no, tú con poner ajuste y eliminación para el ajuste del inmovilizado y eliminación de resultados. Ya está. Vale. Aquí ya está, en balance, en cuenta de resultados. Ya está, rápidamente. Vale. ¿Vale? Bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Ha quedado claro? Bien, pues entonces pasamos al apartado tercero. En este apartado vamos a estudiar otro cambio de afectación distinto, el otro cambio de afectación. En este caso va a ser un cambio de afectación de inmovilizado a existencia. ¿De acuerdo? Es decir, que es el otro tipo de cambio de afectación. Es decir, el que vende un inmovilizado, el que compra en existencia. Vuelvo a repetir, la venta de inmovilizado es por el administrativo y la compra de existencia lo hacen por el especulativo divisionario, según el plan general de contabilidad. Por lo tanto, claro, tenemos diferentes tipos de denominaciones en una compra y una venta. Bueno, vamos a ver qué nos dice el caso. Dice que el día 1 de abril del X3, por lo tanto estamos en el mismo año, por lo tanto tenemos cambio de afectación. La empresa madrina, en este caso es la madrina y es la dominada, por lo tanto tenemos que tener cuidado, porque en este caso sí va a haber cambio de la cuenta de reserva o de resultados, lo tenemos que tener controlado. Dice que vende al contado a ADA una maquinaria de pegado de mobiliario que tenía como inmovilizado con una vida útil de 10 años. Y que ADA incorpora como existencia. El precio de venta fue de 4.500 unidades monetarias, con una pérdida incorporada de 500 unidades monetarias. Es decir, que realmente, como estáis viendo, el valor contable es de 5.000. El precio de venta es de 4.500. Y la pérdida, en este caso, es de 500. ¿De acuerdo? Querría decir que este serían los elementos de la venta. Dice que al final del X3 permanecía en almacén de ADA y era una asistencia y no la había vendido. Y el importe recuperable, 4.850. ¿Vale? Por lo tanto, quiere decir que si yo al final el importe recuperable es 4.850 y no he vendido nada, su valor contable es 5.000. ¿Sí? Por lo tanto, si no vende nada, lo que tengo que hacer es comparar el valor contable, porque es el que voy a reconstruir, con el importe recuperable, 4.850. Quiere decir que hay un deterioro de 150 unidades monetarias. Y tendré que reconocer la realización de la pérdida de 150 unidades monetarias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Vale, ya tengo todo calculado. Como estáis viendo, está claro, ¿no? Todos los elementos que necesito para poder realizar. Y todo el mundo lo ha contabilizado. No hay homogenización, no hay nada. Bueno, lo que tengo que hacer entonces es, en primer lugar, aquí hemos puesto la eliminación recíproca, ¿vale? La eliminación de partida recíproca. En este caso, en el balance no hay partida recíproca, porque la operación, como decía aquí, es al contado. Por lo tanto, no tengo crédito y débito. En balance, nada. Y, sin embargo, sí tengo ajuste de cambio de afectación en la cuenta de resultados.
¿Qué cambio de afectación? Bueno, porque una tiene la compra de mercadería, que es la que compra, evidentemente, y la otra no tiene venta. La otra lo que tiene en la cuenta de resultados, que es la pérdida. La pérdida esta la tiene la cuenta de pérdida y ganancia. Esta la tenemos en la cuenta de pérdida y ganancia ¿de quién? De M. ¿Entendido? Por lo tanto, esa es la que tendré que eliminar. ¿Cómo elimino la cuenta de pérdida y ganancia? Abonándola. Porque evidentemente es una cuenta de gasto, pero para eliminarla la tengo que abonar. Está cargada, la abono. Y en ese momento me queda ya eliminado los dos elementos de compra y de gasto de ingreso que tenía esa operación. Por una parte, la compra por 4.500 y la pérdida de 500. ¿Todo eso a qué va? Pues a la cuenta que decía la NOFCA, que tendríamos que aparecer, inventarnos, que era, en este caso, como el cambio de afectación es de inmovilizado a existencia, pues lo llamamos activo transformado en existencia. ¿De acuerdo? El otro era trabajo realizado por la empresa. En este caso no. En este caso es activo transformado en existencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Hay alguna pregunta? No hay duda, ¿no? Ese sería el cambio de afectación. Una vez que ya he hecho el cambio de afectación, yo no me puedo olvidar que yo lo que tengo son existencias, que no he vendido y que la pérdida de la operación era 500. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Eliminar esa pérdida y reconstruir la existencia. Vale. Elimino la pérdida con una cuenta de pérdida y ganancia, en este caso con una cuenta de pérdida y ganancia, y reconstruyo la existencia al valor inicial, de 4.500 a 5.000. Lo paso en el momento que cargo la existencia, reconstruyo la existencia al valor contable. Bien, ya lo tengo en valor de 5.000. Como he tocado la cuenta de pérdida y ganancia, evidentemente me voy a la cuenta de pérdida y ganancia y ajusto la variación de existencia. En este caso, repito, es la eliminación de una pérdida. Por lo tanto, aparece como un incremento, actúa como una cuenta de ingresos. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien, y como hemos visto, tenemos un deterioro, porque una vez que la reconstruyo la tengo a 5.000, el importe recuperable es 4.850, hay un deterioro de 150. La pregunta es, ¿puedo reconocer todo ese deterioro? Sí, porque la pérdida es de 500 y lo que tengo aquí es un deterioro de 150. Bien, pues entonces reconozco la realización de parte de ese resultado de pérdida a través de la cuenta de deterioro. Efectivamente, pérdida y ganancia, reconozco la pérdida, la realización de la pérdida por el deterioro. Eso en balance, me voy a el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia y reconozco la pérdida en la cuenta de resultados. ¿Entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ha quedado claro? Este es el cambio de afectación, un cambio de afectación de inmovilizado a existencia. ¿De acuerdo? Bien. Pues pasemos entonces al apartado 4 de operaciones internas. Aquí nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos, va a ser con un tema de dividendos. Es decir, nos dice lo siguiente, a la vista de los buenos resultados que Madrina espera obtener en el ejercicio X3, el 1 de octubre, la Junta General de Accionistas decide conceder un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio X3 por 500 unidades monetarias. Es un dividendo a cuenta global para el 100% de los accionistas, ¿vale? Que se hace efectivo el 15 de octubre. Quiere decir que Madrina, que es la sociedad dominada, reparte dividendos a cuenta. ¿Qué es lo que hace Madrina en su contabilidad individual? ¿Qué habrá hecho Madrina en el X3? Ella habrá hecho dividendo a cuenta a tesorería por valor de 500, porque ella registra ahí todo el dividendo, 500. ¿Y qué habrá hecho ADA, que es la dominante que tiene el 48% de la acción? Pues habrá calculado cuánto le corresponde a ella. Evidentemente, a ADA, ¿cuánto le corresponde? Le corresponde un 48%. Con lo cual le corresponde 240 unidades monetarias. A los socios externos, 260. ¿Vale?
Por lo tanto, ¿qué habrá hecho cada uno en su contabilidad individual? Repito, Madrina lo que habrá hecho es 500 dividendos a cuenta, a tesorería 500. ¿Y Ada qué habrá hecho? Ada lo que habrá hecho ha sido 240, ¿no? Habrá registrado en su cuenta 240 tesorería, porque lo que ha recibido ha sido la parte correspondiente de la tesorería en el Banco de la Caja, a ingresos financieros por 240. Esto es lo que habrá hecho en su contabilidad individual Ada. Por lo tanto, cuando se agrega, ¿qué dos cuentas nos encontramos que hay que eliminar? Nos encontramos dos cuentas. Nos encontramos por una parte el dividendo a cuenta, que está por 500, y el ingreso financiero, que nos está por 240. Nosotros lo que tendremos que eliminar es lo que afecta al grupo internamente. ¿Qué es lo que afecta? El ingreso de 240. Es decir, eso lo tendré que eliminar de la cuenta de resultados. Pero de la cuenta de balance, ¿qué tendré que hacer? Quitarle el dividendo a cuenta como si no se lo hubiese entregado a Ada. Por lo tanto, y se lo hago con la cuenta de pérdida y ganancia. 240 a dividendo, pérdida y ganancia a dividendo. En este momento estoy abonando la cuenta de dividendo a cuenta, la estoy quitando del balance, ¿vale? Con la cuenta de José Manuel. Ahora, espera un momentito. Y con pérdida y ganancia. Como toco la cuenta de pérdida y ganancia, me voy al saldo de pérdida y ganancia, y ¿qué elimino ahí? El ingreso que había llevado a la cuenta de pérdida y ganancia, que había llevado Ada como ingreso, 240. Dime, José Manuel. Aquí en este caso se paga, pero en caso de que no se pagara, ¿cómo sería? Entonces no es un dividendo a cuenta. Vale, sería de la otra manera, ¿no? Cuenta. Sería de pérdida y ganancia reserva. Pero es que ¿de qué me estás? Es que tú lo que me estás hablando es de otra cosa. Yo digo, No me- si este en concreto, si no lo pagara, ¿cómo sería? Pero es que es un dividendo a cuenta, lo tiene que pagar. Si Vale. no, no sería un dividendo a cuenta. Vale. ¿Entiendes? Sí, sí. Es que sí es que tú no puedes hacer un reconocimiento de un dividendo a cuenta y no pagarlo. Es decir, se paga a los pocos días. Tú lo reconoces y a los pocos días lo pagas. Vale. ¿Vale? Dime, María Luisa. Si te dicen en el enunciado que es, por ejemplo, de X2, sería pérdida y ganancia reservas, ¿no? ¿O no? Entonces, no, pero si es dividendo a cuenta, no. El dividendo a cuenta, si es dividendo a cuenta que tú recibes en el X2, ¿no? Sí, Tú me dices que lo recibe en el X2 dividendo a cuenta. claro. Y- ¿Sería reserva? Pero dime exactamente cómo sería, porque es que hay varias variantes. No es que ¿Cómo? cuando explicamos los dividendos, nosotros hicimos ejemplos en el que te llegaban en el X o en años anteriores o en el mismo año. Y cuando eran años anteriores, era pérdida y ganancia a reserva, y cuando era el mismo año, era pérdida. Eso no es un dividendo a cuenta, eso es cuando la empresa tiene el dividendo lo reconoce, lo ha reconocido de un resultado del año anterior. Ah, Entonces, vale. que claro, lo reparte en X3, porque tiene que cerrar la contabilidad tal y cual, pero realmente de la cuenta de resultados es del año X2. Por lo tanto, quiere decir que tú le tienes que hacer pérdida y ganancia a reserva. En ese sí, porque lo que está haciendo es reconociendo algo que viene de las reservas de una que no lo repartió, pero que lo metió en reserva, y ahora se tienes que imputar a la cuenta de pérdida y ganancia de este año a la empresa que lo recibe. Vale, vale. ¿Comprende? Pero eso no es un Sí. dividendo a cuenta, eso es un dividendo que se reconoce en el año. Ah, vale. El resultado del año anterior. Vale. ¿Comprende? Sí, sí. ¿Vale? Vale, gracias. Vale. ¿Alguien más no lo entiende? Este es el caso del dividendo a cuenta. Vuelvo a repetir. Otra cosa distinta es
que si yo tengo aquí X2 y tengo aquí X3, si en X3 recibo el dividendo, ese dividendo que recibo aquí es de un resultado que estaba aquí, que se ha obtenido en el año X2. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú recibes el dividendo, lo recibes en X2, pero claro, lo que tienes que hacer es eliminarlo de la cuenta de resultados del X3. Por eso lo eliminas de la cuenta de resultados del X3 y se lo pones a la reserva, porque realmente donde tendría que estar es en la reserva. Por eso haces pérdida y ganancia a reserva. ¿Lo entendéis? No sé si lo había entendido. Saldrá seguramente este caso, el otro caso. Este es el segundo caso, que es cuando es un dividendo a cuenta, que es distinto. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar, por favor? Vale. Vayamos entonces al último caso, al último operación interna, que es la que nos quedaba ya, de inmovilizado a inmovilizado. Como veis, hemos tocado absolutamente todos los palos. Hemos tocado existencia, inmovilizado, inmovilizado, existencia, inmovilizado, dividendo a cuenta. Como veis, está entrando absolutamente todo. Bien, aquí ahora esto es Madrina, que es nuevamente la dominada, tiene un inmovilizado y se lo vende que para ADA también va a ser un inmovilizado. Dice que la empresa Madrina vende al contado a ADA una máquina de pegado considerada para ambas entidades como inmovilizado. A principios de X2, se lo vende a principios de X2 por un valor de 3.000 unidades monetarias con una pérdida incorporada de 200. La vida útil estimada es de 5 años. Al final del X2, su importe recuperable es de 3.000. En diciembre del X3, la maquinaria se pierde en un siniestro. Vale. Vamos a aclararnos antes de empezar la contabilización, vamos a hacer todos nuestros cálculos, ¿no? Es decir, que nos encontramos con un inmovilizado que vende Madrina, que tiene un valor contable de 3.200, porque tiene una pérdida incorporada de 200, por tanto el valor contable es 3.200. El precio de la venta lo vende en 3.000, por lo tanto tiene una pérdida de 200. ¿De acuerdo? Tiene una pérdida de 200. La vida útil que se le estima es de 5 años y lo hace al principio del X2. A principio del X2. Por lo tanto, esa pérdida del X2, del X2, la tendremos que ver cómo se va a generar una diferencia de amortización. Esa diferencia de amortización entre los dos la podemos calcular fácilmente dividiendo 200 entre 5 años, ¿no? Entre los 5 años. Esto me daría que la diferencia de amortización son de 40 unidades monetarias cada año. Y es lo que va a realizarse cada año. ¿De acuerdo? Cada año. Es decir, que en X2 yo lo que he hecho ha sido eliminar esa pérdida y también recoger la parte realizada. ¿De acuerdo? Lo que necesito saber es ¿qué me falta de X2? Necesitaría saber si he reconocido deterioro, porque me dan un importe recuperable de 3.000 en el año X2. Bueno, para eso hemos montado esta tabla, que no es necesaria, entera, porque veréis que solamente con tener un par de datos es suficiente. Es decir, aquí tenemos la vendedora, la compradora, los resultados realizados en el ejercicio, bueno, etcétera, etcétera. Pero, repito, esta tabla es innecesaria hacerla tan... Simplemente a mí lo que me interesa es saber si ha habido deterioro en el año X2, en este momento. Por lo tanto, la compradora, hemos dicho que la compra a 3.000. El valor contable era de 3.200. La cuota de amortización de 3.000, de 5 años, va a salir en 600, ¿no? Porque tenía una vida útil la vendió al principio. Y cada año tiene una cuota de amortización en la compradora de 600. Mientras que la vendedora tenía una cuota de amortización por ese periodo de 640. Lo que hemos dicho, 40. La diferencia de amortización que le hemos calculado más fácilmente, la diferencia cogiendo la pérdida, dividiéndola por el número de años, me da 40, que es lo mismo.
Bueno, me quedo para ver si hay deterioro. En el primer año, en el X2, yo, el 3.200 menos 640, el valor neto contable que tenía en el año X2 sería 2.560. Y me dice que tiene un importe recuperable de 3.000. Por lo tanto, deterioro el año X2, 0. No hay deterioro en el año X2. Por lo tanto, perfecto. Si no hay deterioro en el año X2, ya tengo claro que lo único que tengo que hacer, lo único que ha hecho ha sido, en el año X2, ha sido reconstruir, quitarle la pérdida y realizar por diferencia de amortización 40. Nada más. ¿De acuerdo? Y además no nos decían nada, era al contado, por lo tanto no hay crédito débito. Y que eso fue lo que hice en el X2. En el X3, ¿qué ocurre? Es que en el X3 se pierde. Ha habido un siniestro y se ha perdido. Lo que yo tengo que calcular es cuánto quedaba pendiente de realizar el año que se pierde. Evidentemente, si yo lo que tengo es una pérdida de la operación de 200, en el año X2 se ha realizado por diferencia de amortización 40, lo que queda pendiente de realizar en el año X3 es 160. 160 lo que queda. Como se ha perdido, pues yo ¿qué es lo que tengo que hacer? Recoger esa diferencia. Y punto. Por lo tanto, efectivamente, lo que me quedaba eran 160, pues 160 lo recojo este año como pérdida, 160, y lo ajusto con, como siempre, saldrá de la reserva de porque estaba en los años anteriores, lo que hemos explicado tantas veces. El tema está ahora. Yo tengo claro que lo que quedaba pendiente de realizar y que se ha realizado porque ha habido un siniestro es 160. Vale, ajusto el saldo de la pérdida y ganancia 160. Pero todo ha sido por una... No, porque se ha perdido a final de año X3. Por lo tanto, 40 será por diferencia de amortización. ¿Entendido? Esto será por una diferencia de amortización. Y 120 será por la pérdida de los 160. Pero es que 40, como se ha perdido al final del año, ha estado en funcionamiento todo el año. Por lo tanto, hay una diferencia de amortización de 40. Entonces, esa pérdida ha sido 40 por diferencia de amortización, 120 por la pérdida del inmovilizado por el siniestro, que se ha realizado porque ya se ha perdido. ¿Lo habéis entendido? ¿Se ha entendido, sí o no? En reserva porque, como siempre, Fátima, porque ya no hay elementos. ¿Cómo va a ser amortización acumulada si el elemento se ha perdido? Aquí ya lo que estamos es realizando. ¿Entiendes, Fátima? Claro, se ha dado de baja. Ya no hay inmovilizado. Vale. Venga, más dudas. Bueno, pues ya con esto tenemos que tener cuidado porque efectivamente en este ajuste nuevamente, yo lo vuelvo a repetir, hemos tocado la cuenta de pérdida y ganancia de M, la reserva de M. ¿De acuerdo? Por tanto, todo eso junto con las operaciones anteriores se arrastran a la fase final. ¿La fase final qué es? La fase final es la eliminación, inversión, patrimonio neto. Vale, pues pasamos a la eliminación, inversión, patrimonio neto. Recuperamos la información que ya hicimos al principio del método de adquisición. Os recuerdo que había surgido un fondo de comercio de 21.248 y había un socio externo de 63.648. Lo primero, aquí el orden, porque esto lo ha resuelto otro profesor y el orden no lo hace exactamente con los 5 puntos como yo lo hago. Bueno, lo hace los 5 puntos, pero lo cambia un poco el orden, ¿eh? Es decir, pero no os preocupéis porque está todo. Lo primero, el ajuste, este sería el primero, que sería el ajuste a valor razonable del inmovilizado. Os recuerdo que el inmovilizado, según vimos, tenía una revalorización de 2.000. Por lo tanto, 2.000 brutos. Pero claro, neto era 1.400 con el pasivo por impuestos diferidos. Por lo tanto, la construcción la teníamos que revalorizar en 2.000. Era 2.000, la reserva de revalorización era 1.400, tal como vimos en el método de adquisición, y el pasivo por impuestos diferidos era el 30% pasivo por impuestos diferidos. Lo único es que ahora estamos en el año X3. Han pasado 4 años, X0, X1, X2 y X3, porque fue al principio del X0.
Por lo tanto, ahora le tengo que actualizar la amortización por el incremento de esos 2.000. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta los años que quedaban de amortización, acordaros que eran 50 menos 10, 40, etcétera, etcétera. Bueno, me da que la actualización de la amortización es 50, ¿vale? 50 cada año. Entonces, estas 50 del año X3, el 50, y tengo que recuperar la actualización que habrá hecho la entidad desde el año X0, X1 y X2, ¿de acuerdo? Que es con reserva. Y todo eso actualizó la amortización vinculada a ese incremento de construcción. Evidentemente, aquí lo podía haber hecho con el pasivo, reconociéndole ya el pasivo por impuestos diferidos. Veis que era como lo hicimos en clase también, por ejemplo. Le reconozco después el pasivo por impuestos diferidos. Es decir, le quito la parte correspondiente, el 30%, a la reserva y al pasivo y a la pérdida y ganancia. Bueno, ¿lo podría haber hecho todo junto estos dos asientos? Pues sí, lo podría haber hecho perfectamente, lo podría haber hecho juntos los dos asientos estos. ¿Vale? Lo podría haber hecho juntos los dos. Pero bueno, ahí lo tenéis, en este caso, quien lo ha resuelto separándolo los dos asientos, ¿vale? Pero, repito, se pueden hacer juntos, reconociéndole ya descontándole el pasivo por impuestos diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, como hemos tocado la cuenta de pérdida y ganancia, pues efectivamente tengo que ajustar el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia con la amortización. El saldo también lo puedo ajustar después, posteriormente, por el impuesto diferido. ¿Vale? El impuesto diferido, que es la parte correspondiente del impuesto. ¿Entendido? ¿Vale? Es decir, que ¿se puede haber hecho junto esto? Se podría haber hecho juntos los dos. Y que eso ya como vosotros queráis. En definitiva, hemos reconocido la revalorización de la construcción, ¿no? A valor razonable, le hemos actualizado porque se amortiza, le hemos actualizado su amortización de 4 años, y la del último año, que es 50, con pérdida y ganancia. ¿De acuerdo? ¿Entendido todo el mundo? Y este sería el primer apartado, que es ajustar a valor razonable, en este caso, la construcción. Os recuerdo que estamos tocando, fijaros que estamos tocando aquí la reserva de M, la pérdida y ganancia de M, la reserva de M, la pérdida y ganancia de M, en este caso, para tenerlo en cuenta para los cambios de reserva y de pérdida y ganancia, de M. Bueno, pues pasemos entonces a la segunda. El segundo punto es el ajuste de la subvención, en este caso, la subvención, acordaros, en el año X3 la teníamos, esto en el año X3, la teníamos nos daba un saldo de 8.400 y, sin embargo, en X0, el 1 del 1, la teníamos en 14.000. Por lo tanto, tenemos que reconstruirla por 5.600, la diferencia. Efectivamente, reconstruimos la subvención para pasarla al año X0, para proceder a su eliminación. Como era 1.400, acordaros que iba imputando neto 1.400, este año en X3, 1.400 a pérdida y ganancia, y del año X0, X1 y X2 lo recuperamos con reserva, 4.200. Como este año hemos tocado la cuenta de pérdida y ganancia por 1.400, al saldo lo ajusto por 1.400. Pero claro, lo que ha imputado este año, bruto, porque en la cuenta de pérdida y ganancia se hace bruto, son 2.000 la subvención trasladada a resultados. Por lo tanto, tenemos que ajustar el impuesto sobre beneficio por 600. Y esa sería la reconstrucción de la subvención, de la que ya existía en el momento de control. ¿De acuerdo? Que son 4 años de reconstrucción. ¿Entendido? ¿Vale? Nos quedaba otra subvención, que era que nos daba 3.500 al final. Bueno, en este caso se ha resuelto al final del ejercicio. Os lo paso aquí, está al final del caso ya. Reparto de la subvención nueva. Vale, pues ya que nosotros vamos a hacerlo en el mismo orden que nosotros siempre lo hemos hecho. Vale, tenemos una subvención, la subvención 2, que era 3.500. Como es posterior al control, ¿qué es lo que hacemos? La repartimos 48% para el grupo, 52% para los socios. Perfecto, ahí lo tenemos. Repartimos la subvención 2
socios del grupo, perdón, y a los socios externos el 52%. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que habría que hacer con la subvención. Con la subvención. ¿Vale? Pasemos entonces al punto 2 también, pero a la variación de la reserva. Variación del patrimonio neto, pero el punto de variación de reserva. ¿Vale? ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Si tuviésemos hecho lo que hemos dicho anteriormente, este cuadro de control lo tendríamos rapidísimamente. Es decir, estamos en el año X0. En el año X0 las reservas, recuerdo que eran 15.000 por una parte y la pérdida de ganancia eran 20.000. Y ahora resulta que nos encontramos en el 31 del 12 del X23, 18.000 de reserva. Quiere decir que a esas 18.000, para ver la variación, le tengo ahora que sumar y restar todos los cambios que he detectado. Vuelvo a decir, si lo tuviésemos ya, lo haríamos en un momento. Los ajustes del apartado 1, el ajuste del apartado 5, de la revalorización, ¿vale? Y de la subvención. Y esto me da una reserva final de 13.995. Creo recordar. No sé si era 95 o 45, no sé. Bueno, creo recordar que era esa. Bueno, es que creo que había un pequeño fallo aquí. Creo que es 45. Es 55, efectivamente. Quitar esto y poner 13.955. Es que no me sonaba lo del 95. Es 13.955. ¿De acuerdo? 55. Vale. Bien, entonces yo lo que tengo que calcular ahora es la variación de esa reserva. Bien, me voy de 20.000, que era la reserva que tenía al principio, a 13.900, cambiarle esto nuevamente, que es 13.955. 55. Y eso me da 6.045 de diferencia. ¿De acuerdo? 6.045 de diferencia. Y la tengo que repartir entre 48% en reservas sociales consolidadas y 52% socios externos. ¿De acuerdo? Los socios externos correspondientes del 52%. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que hago. Pero fijaros que es un decremento. Aquí pasa de 20.000 a 13.000. Por lo tanto, lo que ha producido ha sido un decremento. Por lo tanto, tendré que abonar la cuenta para que pase 20.000, porque lo que estoy reconstruyendo la reserva de principio para que pase 20.000, pero tendrá una menos reserva en sociedad consolidada y unos menos socios externos de 13.143. ¿Vale? Esa sería la variación de la reserva negativa, un decremento. Y ahora me voy ya a la eliminación, inversión, patrimonio neto. Me voy a la eliminación, inversión, patrimonio neto. Si tenéis el cuadro delante del que nos daban en el momento de control, capital, bueno, perdón, en el año X3, una vez después de todo ajuste, me queda el capital que no ha cambiado, la reserva me quedará en 20.000, la reserva de revalorización, como hemos hecho con la construcción, 100.400, la subvención la he reconstruido a 14.000, me nace el fondo de comercio 21.448, elimino el valor del coste de la combinación y aparece el socio externo por 63.643, que eran los que había al principio. De tal manera que lo que he hecho ha sido eliminar el capital, eliminar la reserva de revalorización, eliminar la subvención y eliminar la participación. Y ha nacido el fondo de comercio y los socios externos, que evidentemente tendremos que también restarle la parte correspondiente en la hoja de trabajo, pues irá restando y eso lo irá haciendo toda la hoja de trabajo. ¿De acuerdo? Y esta será la eliminación, inversión, de patrimonio neto, que es la misma que se hizo a final del X0, porque es la repetición de la del X0. ¿De acuerdo? Lo único, una cosa nueva que aparece por primera vez es que recordemos los dividendos a cuenta. Los dividendos a cuenta le hemos eliminado de 500 los 240 que correspondían al interno. Eso está eliminado. El saldo que tiene ahora el dividendo a cuenta es de 260. Pero lo que tenemos que hacer es que si no ponemos nada, parece que es un dividendo a cuenta al grupo también. Lo que hacemos es simplemente lo que nos dice nuestro plan general de contabilidad, es que lo pasemos y lo reclasifiquemos a dividendos a cuenta a socios externos.
Para que esté más claro, es simplemente una aclaración sobre lo que queda del dividendo a cuenta. Que no es un dividendo a cuenta para todos, sino que es el dividendo para los socios externos. ¿De acuerdo? Nada más que para los socios externos. Nada más. Bueno, y por último ya lo que me queda es, por una parte, el apartado, nosotros lo tenemos en el apartado 5, bueno, aquí lo he puesto en el 4, amortización del fondo de comercio. Lo que hemos dicho, teníamos un fondo de comercio de 21.248, llevamos 4 años, cada año 2.124, que este año será pérdida y ganancia, 3 años 6.378, que se recupera con reserva, total de los 4 años 8.499,2. ¿De acuerdo? Como hemos tocado la cuenta de pérdida y ganancia, tenemos que irnos a la amortización del fondo de comercio y ajustar el saldo del año X3 por 2.124. ¿Entendido? ¿Vale? Bien, y esa sería la amortización del fondo de comercio. Me voy ahora al reparto de resultados. Lo tengo hecho también aquí en la tabla que teníamos antes. Es decir, tenemos aquí la pérdida y ganancia. A mí la pérdida y ganancia del año X0 ya no me importa porque estaba ya metida, como sabéis, en la eliminación inversión patrimonio neto. A mí la que me interesa ahora es la pérdida y ganancia del año X3, que es la que reparto, que me da un saldo de 8.000. Pero claro, tiene ajustes que se han hecho, dime Ignacio. Habla más fuerte, Ignacio. Lo que no he entendido ha sido lo del reparto del dividendo a cuenta a los socios No externos. reparte. Simplemente le ha cambiado el nombre. Lo que quedaba eran 260, estaba dividiendo a cuenta, porque claro, el 260 eran 500, anulamos nosotros, le quitamos 240 para el ajuste. Por lo tanto, quedaban 260 en el balance agregado. Y lo único que hacemos es que le cambiamos el nombre, porque esos son de los socios externos. Para realizar la eliminación, ¿no? No eliminamos el dividendo a cuenta que quedaba, pero no es una eliminación realmente, es una reclasificación desde el nombre. Pasa de llamarse dividendo a cuenta, pasa ahora a llamarse dividendo a cuenta de socios externos. Vale, vale. ¿Vale? Es un cambio de nombre nada más. Vale. Bueno, estoy en la pérdida y ganancia y la tengo que repartir en X3. Tengo 8.000, pero claro, tengo una serie de ajustes que he ido haciendo a lo largo de todos los ajustes anteriores. Aquí los tengo, todos los ajustes, si lo habéis ido haciendo por eso digo que lo tenéis que ir haciendo, en el caso que sea un ejercicio completo, tendréis que ir haciendo vuestra tabla. ¿Para qué? Porque en este momento se llega y claramente tardamos 5 minutos en hacerlo rápidamente. 6.505, pues ya no son 8.000. Después de sumar y de restarle todos los cambios que ha habido en las operaciones internas y anteriores a estas, al reparto quedan 6.550. Bueno, pues eso es lo que reparto, 6.505. 6.505, me voy al reparto de resultados. 6.505, 48% a perganancia del grupo, 52% a perganancia del socio externo. Efectivamente, reparto en el balance y reparto y ajusto los saldos también en la cuenta de resultados. Y ya está. Este era el reparto de la subvención, lo que quedaba aquí, que ya lo hemos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Y con eso qué tengo? Pues con eso lo que llego, evidentemente, pues llegaré a esta hoja de trabajo. ¿Qué me encuentro aquí? Pues me encuentro a la dominante, la dominada, la homogeneización que hicimos en el apartado 2, agregación, los ajustes que hicimos en el apartado 1, el ajuste del apartado 2, ajuste del apartado 3, ajuste del apartado 4, 5, la revalorización del inmovilizado, la adaptación, digamos, la reconstrucción, que no me sale la palabra, de la subvención, la eliminación de inversión patrimonio neto, la variación de la reserva, la reserva social consolidada, la amortización del fondo de comercio, el dividendo a cuenta, el reparto de resultados y el reparto de la subvención. Repito que tiene un orden un poco distinto al que nosotros hacemos. Pero bueno, está todo. ¿Vale? Lo recoge todo y ahí está. Y esa es la hoja de trabajo que te da todas las cuentas anuales consolidadas al final.
y con eso se acabaría el ejercicio. Este era el caso del que cayó el año pasado en febrero. Bastante completito, como veis, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna...? Porque ya el de septiembre no lo vamos a poder, evidentemente eso ya no se me ha echado la encima. El próximo día haremos septiembre y noviembre, que son casos sueltos, ¿vale? Porque se hicieron online y se hicieron casos sueltos, independientes. Venga, ¿alguna pregunta? La hoja de trabajo hecha en el examen, ¿qué la vas a dar? ¿En una hoja de Excel? Intentaremos ver si se puede incorporar una hoja de Excel, sí. Vale. Ya lo explicaremos. Sí podemos, ¿vale?